Eh, los factores que favorecen el depósito del glucógeno a nivel celular, como ustedes saben, van a ser las hormonas y el sistema inmunológico. Va a depender de esto el depósito de glucógeno a nivel celular. ¿Por qué? Porque en ciertas épocas de la vida de la paciente no va a haber depósito de glucógeno, por ejemplo, por disminución de los estrógenos, por ejemplo, la menopausia. ¿Sí? Los lactobacilos van a permitir o van a hacer que el medio vaginal esté siempre en un pH ácido de 4,5. Y además el sistema inmunológico dado por la IgA, que es secretado por las paredes de la vagina. Los mecanismos de regulación, además de la acidez, que puede ir de 3,8 a 4,5, la interferencia bacteriana, que también sería el complejo GAM, y las inmunoglobulinas, que en este caso sería la inmunoglobulina A. ¿Sí? Las comorbilidades o estados que favorecen el desequilibrio son algunas comorbilidades, como le dije, que puede ser diabetes, hipertensión, estrés emocional, estrés dado por situaciones de inmunodeficiencia, por enfermedades, la ingesta de antibióticos, cualquier tipo de antibiótico, por más, por ejemplo, por más de poco amplio espectro, por ejemplo, una cefalexina, una amoxicilina, corticoides sobre todo, estados que favorece a la disminución de la inmunidad fisiológica de la paciente, por ejemplo, el puerperio, el embarazo, la mala higiene o la exagerada, el uso de tampones vaginales, cirugías vaginales y, como le dije hoy, la inmunidad disminuida. Acá vamos a tener nada más a nivel informativo algunas variedades, las más importantes según la edad de la paciente, las variaciones fisiológicas. A nivel perinatal, la colonización de la vagina del recién nacido sería hasta los 30 días, va a estar colonizado por flora materna. ¿Sí? Esta flora materna generalmente es porque la recién nacida va a tener niveles de estrógenos hasta los 30 días similares a los de la mamá. Por lo tanto, el pH va a ser igual. Después de los 30 días, los niveles de estrógeno disminuyen en el recién nacido y el pH vuelve a aumentar. En las lactantes y niñas, la vagina va a estar colonizada por bacterias transitorias de la piel, vulva, y puede ser también, por eso es importante enseñarle a las niñas la higiene, enterobacterias o anaerobios, ¿sí? Sobre todo del tracto digestivo.
y a esa altura no va a haber lactobacilos, por lo tanto el pH va a ser alcalino. Según el ciclo menstrual, vamos a tener que los gram positivos disminuyen en el premenstruo y aumentan en la menstruación. Y los anaerobios no se van a modificar. En el embarazo, acuérdense que en el embarazo va a haber mayor cantidad de estrógenos. El pH de la vagina va a estar más ácido. Por lo tanto, las levaduras y los lactobacilos van a ser más abundantes. Sobre todo, en esta etapa, las levaduras son las que van a estar presentes. En el puerperio, acuérdense que va a ser un periodo en el cual va a haber disminución del pH, además va a haber aumento de la alcalinidad vaginal por los loquios, va a estar colonizado por los anaerobios y la enterobacteria. Y en la menarca, los cambios hormonales van a producir en la menarca o cercano a la menarca mayor descamación celular, ¿sí? Y con abundante secreción por genitales externos. A veces esa abundante secreción con gran descamación celular puede hacer creer que es flujo, ¿sí? Pero nada más que son las secreciones normales del periodo que está pasando. Y en esta época es más factible las infecciones con cándida. Y en la posmenopausia, acuérdense que va a haber disminución de los estrógenos y eso va a permitir que vaya a haber mayor colonización, sobre todo por Escherichia coli, por la atrofia vaginal, donde las vaginitis se van a acentuar. ¿Mm? Según los hábitos higiénicos dietéticos, higiénicos, no dietéticos, higiénicos, el uso de tampones y de la copa menstrual, sobre todo el uso de tampones, vamos a hablar, se vio que cuando se deja largas horas sin cambiarse puede predisponer a la colonización por la alcalinización de ciertas bacterias. Y la copa menstrual, ustedes saben que hace poco todavía se empezó a... es un nuevo método que dentro de todo es nuevo en el mercado. Todavía no se habla de infecciones o colonización por este método. Pero a mí me parece como que las 12 horas en la cual no se cambia la copa menstrual, habría que evaluar eso si es perjudicial o no, sobre todo a ciertas pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad. Las toallitas diarias generalmente va a predisponer a la contaminación de enterobacterias, es decir, lo que se puede recomendar es el cambio frecuente nada más de eso. Y en cuanto al DIU, el hilo del DIU que queda en la vagina, ustedes saben que es un canal abierto para el ascenso de bacterias y además es un factor, un cuerpo extraño, que también favorece la reacción inflamatoria a nivel cervical, a nivel vaginal y puede llegar a ser propenso a vaginosis.
En cuanto a los factores predisponentes, como habíamos dicho hoy, tenemos trastornos hormonales ováricos, alteraciones anatómicas, comorbilidades como ser diabetes, ETS, antibióticos, como habíamos hablado hoy, modificación del pH vaginal y también la higiene defectuosa, exagerada. Sobre todo hay pacientes que todavía usan higienizarse dentro de la vagina, el uso de tampones y de DIU. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, y sobre todo cuando una paciente viene reiteradas veces por vaginosis o por flujo genital, además de otras preguntas relacionadas con las relaciones sexuales, también hay que establecer estos factores. Las vaginosis. Vamos a hablar de las vaginosis, ¿sí? La vaginosis también es descrita en la literatura como disbiosis, que es caracterizada por una disociación entre la flora vaginal y diferentes especies bacterianas. La vaginosis va a ser la causa más frecuente de secreción o de flujo vaginal en la edad reproductiva. Yo diría de flujo vaginal en la edad reproductiva. Va a haber disminución o ausencia de los lactobacilos, que son los que permiten mantener la acidez local. La presencia de anaerobios y aerobios facultativos. Esto va a predisponer la ausencia de lactobacilos, va a predisponer el mayor riesgo de ETS y de EPI. También va a tener como consecuencia malos resultados obstétricos en el caso de que la paciente esté embarazada, pero en un gran porcentaje es asintomática. Y muchas veces al aparecer algún factor, por ejemplo, un estrés, un desbalance hormonal o la toma de algún antibiótico, puede presentarse la sintomatología. ¿Cuáles son los gérmenes que producen la vaginosis? Generalmente la Gardnerella, el Peptostreptococo, el Mycoplasma hominis y el Ureoplasma ureolyticum. Los factores de riesgo van a ser todo aquello que va a producir una alteración del pH vaginal, como por ejemplo una vida sexual desordenada, por decirlo así, y algunas, dentro de eso estaría la ESTS. Vamos a tener los criterios de los criterios de Amsel. Para hacer el diagnóstico de vaginosis vamos a tener que tener por lo menos 3 criterios de Amsel, que serían, los 4 criterios son descarga homogénea por genitales externos, es decir, flujo genital, pH mayor de 4,5, las Clue-Cells y test de amina positivo. ¿Sí? Esos son los 4 criterios de Amsel. Para que haya una vaginosis, al menos tenemos que tener los 3.
En la clínica, la mayoría de las veces en el interrogatorio nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que le está pasando a la paciente. Nada más que quedaría en el examen físico para evaluar esto, ¿sí? Muchas veces se hace el tratamiento empírico, viendo las características y los síntomas de la paciente, porque realizar un cultivo de flujo a veces generalmente demora 48 horas o si la paciente está muy sintomática, va a ser más difícil de ella esperar 48 horas para aplacar esa sintomatología. Ese flujo vaginal va a tener olor desagradable que puede o no aumentar post relaciones sexuales y durante la menstruación. Generalmente no cursa con eritema, prurito, dispareunia o disuria. Generalmente no cursa con eso. Estamos hablando de vaginosis. Y cuando tenemos presencia de estos síntomas, ya estamos hablando de una infección mixta, es decir, una vaginosis más una vaginitis, ¿sí? Esto va a llevar a una alteración de la flora vaginal y el 90% de las vaginosis bacterianas pueden llevar a una candidiasis o a una tricomoniasis. O en la mayoría de los cultivos de una vaginosis vamos a encontrar cándida, que es un saprófito, más tricomonas, que es de ETS. ¿Sí? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Primero con el interrogatorio. Yo ya le dije que con el interrogatorio vamos a tener una amplia, ya un diagnóstico presuntivo. El examen físico, sobre todo en los genitales externos, para ver las características, los signos, y en la especuloscopía. Vamos a tener en cuenta los criterios de Amsel. El flujo generalmente puede llegar a ser blanquecino, grisáceo o verdoso en algunas oportunidades. El pH va a estar mayor de 4,5, digamos que no para eso vamos a usar una tira reactiva, ¿sí? El test de aminas es positivo y si mandamos un frotis al patólogo, nos va a informar que encuentra las clue cells o células clave. Las complicaciones que puede producir durante el embarazo una vaginitis o una vaginosis en este caso son rotura prematura de membrana, amenaza de parto prematuro y parto prematuro, EPI, endometritis puerperal y aborto. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una ETS para producir esta sintomatología o estas complicaciones clínicas. Puede ser una vaginosis que se va a intensificar por el embarazo. Ya vengo. Bueno,
En cuanto a las vaginitis, pasamos al otro extremo, vamos a definirla como todo tipo de patologías causadas por inflamación, infección, cambios de la flora vaginal de diferentes causas o etiologías. La vaginitis va a producir síntomas urinarios, flujo gris fétido, verdoso, prurito y ardor en genitales externos. A la colposcopía, mejor dicho, ahí está mal, no es colposcopía, es especuloscopía. Vamos a observar un puntillado en rojo, que es característico de la tricomona vaginalis, que también es llamado cuello en frambuesa o en frutilla, y el test de amina va a ser positivo, ¿sí? ¿Qué es el test de amina? ¿Cómo se realiza? Eso tienen que saberlo ustedes, porque supuestamente el ginecólogo lo tiene que hacer. Le aclaro nada más para el cursado. Por ejemplo, ustedes dicen test de amina positivo, ustedes tienen que saber cómo se realiza y con qué. Si ustedes dicen legrado fraccionado, como tratamiento o diagnóstico, tienen que saber cómo se realiza. ¿Por qué? Porque es el ginecólogo el que tiene que realizar. ¿Está? No es el médico a quien ustedes derivan a esa paciente. Entonces, todos los métodos diagnósticos o complementarios, más que nada, también el diagnóstico, tienen que saber cómo se realiza, los pasos que hay que realizar para hacerlo. Porque la mayoría de las veces se le pregunta eso en el examen y ustedes quedan mirando la fiambrera, como quien dice, porque leyeron que método diagnóstico de tal cosa, pero no saben cómo se realiza. Tienen que saberlo, porque esa parte le corresponde al ginecólogo también, porque es el que hace ese método diagnóstico. Salvo que ustedes me digan un ACTAC, esas cosas, bueno, ahí ya cambia, ¿sí? Bueno, entonces, la especuloscopía, el cervix, vamos a observar con un puntillado en rojo, que es característico de la tricomona vaginales o cuello en frambuesa o en frutilla. Y el test de amina es positivo. Tienen que saber cómo se hace el test de amina y qué es. La tricomoniasis generalmente es una ETS geniturinaria. ¿Por qué? Porque va a causar síntomas urinarios también. Es una ETS la más común de todas. Solamente actúa en el tracto, solamente actúa en el tracto genital inferior, es decir, en vagina únicamente, ¿sí? Va solamente a producir infección de vagina y va a producir una vaginitis y una cervicitis. La tricomona no asciende más allá del OCE. ¿Alguien tiene el audio prendido? Sí, doctora, soy yo. Quería preguntarle, en el caso del test de amina que usted dijo que se hace positivo, ¿eso se hace con un raspado así similar al PAP, digamos, y con una tinción especial? ¿O No, no. cómo sería? El test de amina se hace la especuloscopía, se saca con un hisopo flujo del fondo de saco o de donde vos quieras, de la paciente. Le colocas arriba de un portaobjeto y le colocas una gota de hidróxido de potasio. Y ahí tiene que largar o despedir un olor a pescado feo en descomposición.
Muchas gracias. Y no se hace raspado, ni para el PAP tampoco, ¿sabes? Bueno, gracias. Tenés que usar bien las palabras porque si no eso tiende A confusión, sí. sobre todo si te toman examen. Sí, sí. Gracias. El diagnóstico y tratamiento generalmente de la tricomoniasis, que es una ETS, vamos a tener en cuenta las características macroscópicas de la especuloscopía, del examen ginecológico, del examen en fresco, en el caso de que pongamos flujo en un porta, larguemos una gota de solución fisiológica y observemos en el microscopio, vamos a ver todavía la tricomona moviéndose, y el cultivo, que sería el diagnóstico definitivo. Pero generalmente para tricomoniasis no se hace cultivo, porque son muy característicos, salvo que ya existe una reincidencia o que existe una reincidencia o ya la paciente presente otras características, ¿sí? El tratamiento siempre vamos a hacerlo en pareja, metronidazol 500 cada 12 horas, de 5 a 7 días, o bien puede ser una sola dosis de 2 gramos vía oral. Y hay que tener en cuenta en que cuando se receta metronidazol hay que indicar la prohibición del alcohol porque puede producir muchos efectos colaterales. Y acuérdense aquellas pacientes que tienen gastritis o pacientes que tienen cierta intolerancia a los medicamentos, el metronidazol, por ahí es recomendado el uso de esos días de la ingesta de algún protector gástrico también. También podría usarse la clindamicina 300 cada 12 horas por 7 días, en el caso de que el metronidazol esté contraindicado por algún motivo. Y el tinidazol o el cenidazol se puede usar 2 gramos vía oral como única toma. Lo que yo estuve averiguando es que el tinidazol y el cenidazol aparentemente ya no están viniendo más en el mercado y que era la solución porque no producía los mismos efectos gástricos o a nivel general, porque produce mucho mareo, vómito, náusea, dolor abdominal, inclusive una reacción alérgica bastante fea yo tuve en una paciente. El tinidazol y el cenidazol no suele producir eso. En cuanto a la Gallnerella vaginalis, la Gallnerella vaginalis es un germen saprófito de vagina que va a aparecer o va a dar su sintomatología cuando alguno de los factores de predisposición están presentes. Es negativo anaeróbico, la localización es solamente vagina, va a producir un flujo grisáceo, homogéneo, fétido, y a la especuloscopía ustedes lo van a observar en vagina, el flujo con pequeñas burbujas. Esa es la característica de la Gallnerella. Cuando ustedes observan en la espéculo, pequeñas burbujas en el flujo, ¿sí? Y el test de amina siempre va a ser mayor de 4,5. Cuando la flora saprófita de vagina se altera por algún motivo, sabemos que esto va a predisponer más aún en el caso de que haya una ETS, sobre todo la tricomona. El diagnóstico lo vamos a hacer en fresco, la observación de clue cells o células clave, la coloración de Gram o el cultivo.
pero la mayoría de las veces se lo hace por la especuloscopía, por el flujo con burbujas. Como le vuelvo a repetir, si ustedes tienen duda de que solamente haya un germen o varios, ahí sí le hacemos cultivo. El tratamiento es metronidazol, es igual que la tricomona. Tratamiento 500 cada 12 horas, ahí está mal, ¿sí? Tratamiento es 500 cada 12 horas por 7 días, local y también local como óvulos, ¿sí? Pero le vuelvo a recalcar, si ustedes dan únicamente a la paciente óvulos, van a producir disminución nada más de los síntomas, pero no desaparición de la patología. Entonces, lo mismo pasa en la tricomona, pueden hacer tratamiento local y tratamiento sistémico. El que va a funcionar siempre es el sistémico. El local va a hacer desaparición nada más de la sintomatología por unos días. ¿Sí? El tratamiento se puede usar de 7 a 10 días. ¿Sí? Sobre todo si tenemos la tricomona. De 7 a 10 días. Y la pareja siempre hay que tratarla 2 gramos vía oral. Y también tenemos la opción del cenidazol o el tinidazol. Volviendo a las vaginosis, la cándida es la principal causa de prurito vulvovaginal. Los factores predisponentes, como le había dicho, son antibióticos, embarazos, inmunodeficiencia, ¿sí? Diabetes, y acuérdense que la cándida no es una ETS, constituye la flora vaginal normal o habitual. La localización de la candidiasis va a ser vulvo, vaginal, y el flujo, la característica es blanco con grumos, sin olor, y puede llegar a presentar síntomas de infección urinaria y de prurito vaginal, vulvar. ¿Sí? Y el tratamiento, podemos dar fluconazol de 150 a una sola dosis. En el caso de que haya resistencia, que no es muy habitual todavía, podemos usar el itraconazol, el clotrimazol y el miconazol. Sí tenemos que hacer tratamiento local para disminución de los síntomas que suelen ser muy intensos. Yo voy pasando nomás, porque ustedes no me preguntan nada, así que yo voy pasando nomás. Muy bien. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. Bueno, ¿qué? Para el examen en fresco de la tricomona también se hace de la misma manera, especuloscopía, un hisopado, y con el hisopo se toma la muestra de flujo y se observa en fresco, lo mismo que se hace para que explicó que se hace para el hidróxido de potasio. Sí. El hisopado en este caso es vaginal, sí, no es, no es el otro que estamos acostumbrados. No es el hisopado que se está hablando ahora. No, que está en el run run. Sí, digamos, el examen en fresco es lo mismo, es parecido al que se hace para el test de amina, nada más que en lugar de ponerle hidróxido, le agregás solución fisiológica, un poquitito, y la mirás en el microscopio.
que eso en realidad antes hacían los médicos antiguos que tenían, antiguo por un decir, tenían el microscopio, todo en el consultorio. Hoy en día sabemos que no es así, pero nada más que está descrito en la literatura y es algo que se sigue hablando, digamos, ¿sí? Para relacionar que se puede ver la movilidad de la tricomona, que tiene su característica, qué sé yo, ¿sí? Es lo mismo, especuloscopía, se saca la muestra del flujo, se apoya sobre el porta, y lo que ustedes tienen que saber bien sería el tratamiento y qué característica del flujo produce. El de cándida es grumoso, como leche cortada, blanquecino, sin olor. El de Gardnerella es grisáceo, que produce a la espéculo burbujas, y la tricomona produce en el cuello en frutilla, ¿sí? Acuérdense que ninguna de estas tres va a pasar más allá de los CI. Los que van a producir EPI o endometritis van a ser las ETS que vienen de afuera, pero en este caso la tricomona, que es una ETS, no va a producir EPI, se queda hasta el exocervix, de ahí no pasa. Bueno, hasta ahí llegamos con algunas consideraciones generales de flujo. Ahora vamos a hablar de plurito, que no hay mucho, digamos, nada más que un pequeño repaso para ordenarnos. El plurito, Yo había leído una vez, o visto también, pasan el jabón ese o loción que es para las mujeres, para regularizar el pH. No sé si eso sirve en todos los casos o conviene darle a la mujer, digamos, porque hay muchas personas que no saben cómo higienizarse la zona o usan jabones y eso también. la zona genital hay que higienizarse con el mismo jabón que te bañas todo el cuerpo. Nada más. No es necesario usar jabones especiales, no es necesario usar nada. Lo único que hay que higienizarse una determinada cantidad de veces adecuada, ¿sí? En las épocas de frío o de calor, y usar el mismo jabón que usas para el lavado de todo tu cuerpo. Nada más. No colocación de nada, salvo indicación médica. Y el jabón ese, que es el que regula la flora, es más propaganda de laboratorio que otra cosa. Para nada. Y mirá, si vos te referís al jabón que la compañera acá a un jabón que mantiene la flora o el pH vaginal, habría que leer el prospecto, qué medicamento o qué contiene el jabón, porque por ahí tampoco conviene, ¿sí? Es un gasto de balde y... Claro, están los otros que promocionan también, digamos, junto con las toallitas y esas cosas. Por eso quería saber si es recomendable o no, porque por ahí preguntan y uno no sabe. Bueno, yo la verdad que en las propagandas no me fijo. Yo más que nada me fijo en lo que está indicado para el paciente. Así que en ese caso, si la paciente te pregunta algo y vos ves que en la literatura o en tus conocimientos médicos no está incluido, yo diría que vos le recomiendas que no. Así que yo generalmente, yo no me guío por las propagandas, porque si me voy a guiar por las propagandas, me voy a comprar el perfume de Antonio Banderas, más allá de que a mí me gusta Antonio Banderas. Así que
O todos los flujos genitales van a ser por cándida, según la propaganda de los laboratorios. Así que no... Y bueno, así que... o voy a comer una determinada... No puedo. Así que bueno, lo ideal sería no guiarse por la propaganda, guiarse por los conocimientos médicos. ¿Quiere? Que es lo que la mayoría hace. Pero vos le diste el consejo, vos cumpliste con tu función. Si el otro no te da bola, ya es problema de ellos. Es lo mismo que yo le digo a ustedes. Es lo mismo que yo le digo a ustedes, estudien esto, llegan al final, me di cuenta que no me dieron bola y bueno, arréglense ustedes. ¿Se entiende? Bueno, vamos a terminar. Está la compañera, ¿se entendió? Nena. Nena. Sí, doctora, se entendió. Ah, pensé que te fuiste a mirar propaganda. Sí. No me pregunto porque por ahí se consultan y uno no sabe qué responder, qué conviene, qué no conviene, y sobre todo pasa, viste, entre las amigas y eso, así que por eso no me preguntaba. Bueno, vos tenés que tener en cuenta que cuando vos estás con tus amigas, vos sos una amiga más, dejaste de ser la médica. Si vos querés una consulta de entre tus amigas, le das tu tarjetita y le pasás un turno. ¿Está? Porque para seguir hablando de medicina y de enfermedad en una reunión de amigos, y bueno, más vale quedarte en tu casa o en tu consultorio y gana plata. ¿Está? Igual que en tu familia, le tenés que hacer entender de que vos sos una más de la familia. Para enfermedades y receta, tenés un horario, y si están en una reunión familiar, es una reunión familiar. ¿Está? Porque vos también tenés la parte humana y la parte de hijo, de madre, de amigo, de novio, de esposo. ¿Se entiende? Y con altura tenés que sacarte ese cargo de encima cuando estás en la familia o con tus amigos. Vos tenés que ser una más, porque si no, es lo más pichado que puedas ver. Que te vengan a preguntar, doctora, tengo un flujo genital adelante del coso de los fideos en el supermercado. Entonces vos le decías, acostate acá, te voy a revisar más o menos. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuántas veces me pasó eso? Doctora, tengo un flujo adelante de la verdulería. Tenía ganas de decirle, sacá la selga, acostate acá y te miro. Te lleva mucho tiempo hacer eso. Ustedes se ríen, pero te lleva mucho tiempo hacer eso. ¿Está? Mucho tiempo, mirá cara de culo, hacete el pelotudo para que no te jodan y que vos puedas disfrutar un poquito, aunque sea de una reunión familiar. A mí ya no me preguntan más, ya no quieren ver más mi cara de culo. Y en el supermercado menos. Bueno, sigamos. William Godoy, ¿yo te tomé a vos el examen? Hola, doctora. No, es la primera vez que curso yo. Ah, bueno, me confundí. Bueno, vamos a seguir acá. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Le voy a pedir que se acueste y me muestre la cámara. ¿No? Bueno, está. Bueno, una vez yo estaba en San Borja, hace muchos años. Cuando uno es nuevo, uno no sabe poner límite.
Estaba en San Borja y viene un paciente que yo había visto en la guardia general. Dice, doctora, usted sabe que me duele acá, que esto, que lo otro, qué sé yo. Y yo le dije, y bueno, ¿qué vos querés que te haga sacar el pantalón acá en el supermercado en San Borja? Le dije. Me di media vuelta y me fui, ¿viste? Ya. Entonces después ya, ese día no estaba de buen chipá, ¿viste? Pero después con el tiempo la gente se acostumbra. Lo que pasa es que ellos aprovechan cuando vos sos nuevito, ¿viste? Y te quieren casar, ¿viste? Y te casan, ¿viste? Y bueno, si a vos te gusta, déjale, ¿viste? Pero llega un momento en que vos, ¿viste? Si a la puta que lo parió, ¿viste? Bueno, llega un momento, pasado unos años, te das cuenta de que te toman de pelotudo, ¿viste? Vos no podés ni hacer las compras tranquilo, ¿viste? Pero eso depende de cada uno, ¿viste? Depende de cada uno, ¿sí? Si vos querés ser el médico en todos lados o no. Entonces eso ya depende de cada uno. Bueno. Al doctor Suárez le gusta ser médico en todos lados. Bueno. El prurito vulvar. El prurito vulvar, que no está mal, que no está mal, pero él le dice, pasá por mi consultorio que te veo. Clean caja. Eso es lo más adecuado, ¿sí? Está. Bueno. Sin intensidad, el prurito vulvar. Según la intensidad lo vamos a clasificar en primer grado leve, segundo grado moderado y tercer grado severo. ¿Sí? Después vamos a pedir un link para hablar sobre esas cuestiones así habituales y domésticas del médico. ¿Le parece? Bueno, las causas generales pueden ser, las causas de prurito pueden ser diabetes, hipo o hipertiroidismo, climaterios y hepatopatías. Sobre todo en estas causas es por la sequedad de piel, por la disminución de estrógenos, por la disminución del colágeno, ¿sí? Otras causas podemos tener las vulvares, como ser la dermatosis, las distrofias, el líquen, cáncer, foliculitis, micosis, eczema, psoriasis o herpes. En el climaterio podemos tener también por la disminución de estrógenos, por la falta de elasticidad, la sequedad de piel, la falta de higiene, la exageración de la higiene también, causas vaginales como ser flujo, la colpitis senil. Cuando uno habla de colpitis, habla de cuello, colpitis, colpo, cuello. ¿Está? Generalmente la colpitis senil lleva a una cervicitis, que más que nada sería por falta de lactobacilos, que puede llegar o no a una vulvitis, ¿sí? Causas urinarias como uretritis, incontinencia de orina, en que todo momento la vulva va a estar húmeda, que favorece la irritación. Y también tenemos que investigar las causas anorrectales, ¿sí? Vamos a tener que realizar una buena anamnesis y un examen físico de la zona. Y vamos a tener en cuenta la edad de la paciente, el uso de medicamentos, el diagnóstico de algunas enfermedades ya hechas, como ser diabetes, o el posible diagnóstico en este momento, ¿sí? Los factores tóxicos pueden ser los jabones, sobre todo los de la propaganda, ¿sí? Las jaleas anticonceptivas,
que suelen las jaleas o los geles hidratantes para relaciones sexuales también. Hay veces que el hidratante que tiene los preservativos pueden también producir prurito o alergia a la paciente. El ácido bórico que algunas pacientes usan para antisepsia de la región vulvar, o también usan como antiinflamatorio, como para el hecho de hemorroides, la ropa de nylon, y algunos antisépticos, llámense Pervinos, jabón Espadol, jabón fulanito, jabón sultanito. Los medicamentos que pueden llegar a producir prurito vaginal, tenemos que evaluar también la suficiencia hepática. Acuérdense que cuando hay alguna hepatopatía puede llegar a producir un prurito generalizado. ¿Sí? La atropina, los barbitúricos, la avitaminosis, sobre todo la A y la B2, y tenemos que tener en cuenta también algunos síntomas de depresión, trastornos psicológicos o algunos trastornos de la esfera sexual con respecto a trastornos psicológicos, ¿sí? El diagnóstico generalmente nosotros ya lo vamos a tener casi en un gran porcentaje con la anamnesis, preguntando la edad y teniendo en cuenta los factores de riesgo para esa edad, los hábitos sexuales, la menopausia y los hábitos de higiene. La localización del prurito, la duración, la intensidad y las horas del día en que aparece, en que se exacerba. Y si la paciente ya hizo algún tratamiento anterior o no. ¿De dónde sos vos, Bae Gallego? De Charata, Chaco, doctora, del interior. Ah. Consensa, ¿de dónde sos? De Formosa, doctora. Ah. Pujol, Gómez. De San Borja, doctora. Ah, yo te conozco, parece. Sí, rendí todavía. Hice la materia, pero no rendí la final cuando estábamos en las clases normales. Ah. William, ¿de dónde sos vos? Godoy. Tierra para Luna. Acá Tierra para Luna, Godoy. No. Fabrieli, ¿de dónde sos vos? De San Borja. Bruna. Tierra para Luna. Qué diferente que está en la foto. ¿De dónde sos vos? No, está en Martínez, Fernanda. ¿De dónde sos, Fernanda? De Formosa Capital. Portillo, Rosa, ¿de dónde sos? Rosa, Portillo. De Misiones. ¿Qué lugar? De Misiones del Dorado. Ah, ¿del Dorado? Dorado. Ah. Tu papá no es médico, ¿no? Sí, del Dorado. ¿Cómo se llama? No, mi prima cursó con usted acá. Diana Portillo. Puede ser. Sí, ya se recibió este año. Sí. Gastón, ¿de dónde sos? Salina, ¿de dónde sos? Bonetti, Bueno, vamos a seguir con la clase porque si no vamos a empezar a anular asistencia. El diagnóstico